misión radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré acompañado en este espacio de la mano de Raúl Carlín. Bienvenido, Raúl. Hola, Eric. Gracias. Y yo soy Raúl Carlín y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Les recuerdo que junto con Eric y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en lo local como en lo global. Antes, sobre todo, no olviden suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y seguirnos en Spotify, activando la campanita para enterarse de los próximos episodios de La Brújula Educativa. Y para hablar del tema del día de hoy, que es educación para la sostenibilidad, le damos la bienvenida a Víctor Figueroa. Él es director general y fundador de Cíclica, y a Jessica Montaño, directora de tecnología educativa en Radix. Hola, Víctor. Hola, Jess. Hola, Raúl. Hola, Eric. Hola, Jess. Encantado de estar en La Brújula Educativa. Un saludo para todas y todos los que nos escuchan hoy. Hola, un gusto y un placer estar con ustedes y acompañarles. ¿Qué tal? El gusto es nuestro. Como ven, para toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, estamos hoy de manteles largos porque vamos a tener la oportunidad de hablar con Víctor, con Jessica y con Eric de un tema importantísimo, ¿no? Que es, como les decía, educación para la sostenibilidad. Pero para eso queremos que Víctor nos ayudes, por favor, primeramente compartiendo con nosotros, con la audiencia, qué es lo que acaso podríamos entender por esa palabra, por la palabra sostenibilidad. ¿Qué nos dirías? Claro, gracias, Raúl. La palabra sostenibilidad, estrictamente en la definición de la ONU, es poder satisfacer las necesidades del hoy sin comprometer las necesidades del futuro. Es decir, somos 9,000 millones de personas en el planeta. Cada día nacen más personas. Y es cómo podemos hacer que todas las personas que estamos hoy tengamos agua, tengamos alimento, tengamos energía, tengamos una calidad del aire que podamos respirar, y que esos recursos sigan para nuestros hijos, nietos y las personitas que vengan. Gracias, Víctor. Nos gusta mucho esta primera aproximación de la palabra sostenibilidad, que podría sentirse como un concepto así muy grandote, difícil de entender de entrada, pero que creo que su definición mínima, la que acabas de compartir con nosotros, pues es en términos generales muy sencilla. O sea, que podamos cubrir nuestras necesidades esenciales hoy sin comprometer las de las generaciones que vienen mañana, ¿no? Y en ese sentido creo que nos atañe a todos, a todas, a todes, pero sobre todo, precisamente atañe a quienes van a estar viviendo el mañana, ¿no? Es decir, a los que van naciendo, a los que van creciendo, los que son pequeñitos. En ese sentido, creo que importa lo que estamos haciendo en términos de educar a los estudiantes, los niños, las niñas en esto. Jess, ¿por qué, abonando a esta idea, por qué crees que es importante que precisamente a los niños desde muy pequeñitos los eduquemos para la sostenibilidad? ¿Qué nos dirías? Pues justamente creo que hay varios puntos a rescatar ahí. Sin embargo, creo que los más importantes es esta conciencia ambiental, ya que justamente inculcar la importancia de la sostenibilidad desde temprana edad pues fomenta la conciencia ambiental y la comprensión de los problemas globales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos. Además, también reconocemos que hay una responsabilidad generacional, ya que justamente la sostenibilidad es un desafío a largo plazo, como nos acaba de comentar Víctor, que las futuras generaciones van a enfrentar de manera más significativa. Por eso, preparar a los más jóvenes, niñas, niños, para abordar estos desafíos, pues va a brindar justamente las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables en el futuro. Y por supuesto que hay una comunidad global. Creo que eso es algo bien importante, ya que la sostenibilidad es un problema global que requiere la colaboración de personas de todo el mundo. El educar a los jóvenes sobre este tema, pues justamente se promueve la idea de que todos somos parte de una comunidad global y compartimos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta. Gracias, Víctor. Gracias, Jess. Quisiera un poco retomar algunos otros conceptos que creo que son tangenciales al de sostenibilidad y que creo que has mencionado tú.
y es que también son súper importantes. Hablas pues de cambio climático, es un concepto que para bien o para mal se ha venido poniendo de moda y creo que es algo que vamos a estar discutiendo en un momento más de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, pero también hace referencia, por ejemplo, a conceptos como el de conciencia ambiental, que ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de una competencia, de una habilidad, ¿no? De la capacidad de desarrollar conciencia sobre el medio ambiente, sobre nuestro entorno, sobre nuestra interacción con nosotros mismos y con el otro. Pero también hablas, por ejemplo, y retomo este último antes de pasar con Eric, de una comunidad global, ¿no? Y creo que también retomo otro episodio que grabamos, ¿se acuerdan? Eric, audiencia, con Carol Arámbula, la CEO de My World México, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, hablábamos mucho de la importancia de pensar globalmente para actuar localmente, ¿no? O sea, hablas de la importancia de ver la realidad de manera local, pero también de manera global, porque al final este es un fenómeno compartido, este es un reto compartido. Entonces, en ese sentido, Eric, ¿cómo ves todo lo que se va poniendo sobre la mesa? ¿Qué añades? Creo que este primer saque de parte de Víctor, de parte de Jessica, son muy buenos. O sea, por esta parte muy específica y muy sencilla de cómo Víctor lo explica, me encantó. Y Víctor ahorita quiere ir mucho más a la parte ya un poquito más granular sobre todo lo que tú haces. O sea, en esta mecánica de cómo llegas, que voluntarios, gente se preocupe en la parte local que comentaba Raúl. O sea, ahorita vas a tener el espacio para hablar de eso. Y Jessica, sobre todo esta parte de para el futuro. Y para el futuro estamos trabajando con jóvenes y sé que Radix Education tiene un programa muy específico que tú estás trabajando con jóvenes y para las comunidades más, para los chicos más pequeños dentro de diferentes sistemas educativos, ¿no? Entonces me emociona mucho porque hablan del futuro. Pero algo muy importante, cómo lo llevamos de la parte global a la parte local. Y creo que ahorita el ejemplo que nos va a dar Víctor y que nos va a dar Jessica van a ser muy importantes. Continuamos, Raúl. Gracias. Gracias. Lo dejamos en el tintero para que toda nuestra audiencia vaya generando expectativas. Pero por ahora queremos precisamente invitarles a una de nuestras secciones preferidas. Es 2 mentiras, una verdad. 2 mentiras, una verdad. Y bien, en esta sección la dinámica es la siguiente. A continuación haré una pregunta que tiene 3 posibles respuestas. 2 de ellas serán mentira y una será verdad. Eric además nos contará qué ha respondido nuestra audiencia, porque esta es una de nuestras secciones que compartimos con la audiencia. Así que los invitamos a seguirla haciendo. Y la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuánto tiempo nos queda para que el cambio climático sea irreversible? Y las opciones son las siguientes. Opción 1, nos quedan 5 años. Opción 2, nos quedan 15 años. Y opción 3, nos quedan 30 años. Eric, ¿qué piensa nuestra audiencia? Gracias, Raúl. Pues hicimos esta pregunta en el chat, lo hicimos realmente en Instagram, en redes sociales, ahí encontramos muchas personas que contestaron. El 77% de nuestra audiencia respondió el número 1, que es en 5 años. Todo el mundo está viendo la urgencia del cambio climático, está viendo la urgencia de pensar de que ya es irreversible esta parte, ¿no? Es muy importante. En 5 años contesta el 77%. La respuesta número 2, el 8% respondieron como la respuesta número 2 en 15 años y el 8% respondió que en 30 años. Importante pensar que del 100% de los que contestaron, 8% piensa que esto realmente no va a pasar y es algo dentro de 30 años. Pero vamos a ver qué nos dice Raúl y cuál es la verdad. Es complicado. Sí, Víctor ahí nos anticipa. Si usted está viendo este podcast, ya vio que Víctor nos dio la respuesta y efectivamente es lo que Víctor nos comenta. Son 5 años y es, digamos, suena descorazonador, pero queremos compartir con ustedes por qué estamos hablando de esto, ¿no? Y como bien lo decimos, son 5 años. O sea, la iniciativa Climate Clock creó este reloj, ¿no? Que nos va diciendo en tiempo real cuánto nos queda para que el cambio climático sea irreversible. Fue creado en 2015 y nos indica el tiempo restante para que la temperatura global supere los 1.5 grados centígrados. Pues eso marcaría el inicio de una serie de catástrofes como megahuracanes, olas de calor más intensas, duraderas, sequías extremas, la elevación del nivel del mar, el derretimiento de los polos, entre otras.
Y Víctor, si bien esto lo estamos sintiendo ya, o sea, yo creo que no es un secreto para nadie, o sea, acabamos de pasar en México, por ejemplo, una ola de calor histórica, la vivimos aquí, pero también se vivió en otras latitudes, y al mismo tiempo pareciera en el mundo haber personajes, tomadores de decisiones, personajes prominentes que argumentan, por ejemplo, que el cambio climático no existe. O sea, parecería que estamos viviendo en dos mundos paralelos. Un mundo paralelo que está a la vuelta de la esquina, que parece desolador, que es preocupante, y por el otro, no miren arriba, ¿no? Haciendo referencia a esta película que está disponible en Netflix, que nos habla de estos temas, ¿no? Y que invitamos a la audiencia a ver. Entonces, sí queríamos poner esto sobre la mesa porque creemos que deberíamos estar todos compartiendo un sentido de urgencia. Quedan solo 5 años para que, si no hacemos algo y si no hacemos sobre todo lo correcto, esto ya no tenga marcha atrás. Y en ese sentido quiero preguntarte 2 cosas, Víctor. 1, ¿por qué crees precisamente que todos deberíamos estar trabajando en pos de revertir este fenómeno? Y sobre todo, en una segunda parte, que nos cuentes cómo lo estás haciendo tú, cómo lo hace Cíclica, ¿no? Creo que también estamos ávidos de eso, de botones de muestra que nos digan cómo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Eric. Y es ahí un poco, partamos de nosotros como Cíclica, nos dedicamos a reducir la contaminación con cultura. ¿Ok? Reducimos la contaminación con cultura. Trabajamos con empresas, trabajamos con gobiernos, trabajamos con escuelas. Tenemos una fundación, Fundación Cíclica, que se dedica a proteger y restaurar la naturaleza. Con ese contexto, perdón que contesté con la 2 antes de con la 1, es platicar un poco de la urgencia y por qué lo tenemos que hacer todas y todos. Partamos que somos una especie de conducta colectiva. ¿Okay? La humanidad somos una especie donde casi todas las conductas que tenemos son aprendidas de un segundo o de un tercero. Y luego se hace una conducta colectiva que es la que predomina en nuestro día a día o en nuestra sociedad. Hoy tenemos una emergencia que es la emergencia del cambio climático, que la manera más sencilla y rápida de lograrlo es a través de la conducta colectiva. Lo vimos con el COVID. En 15 días, 9,000 millones de personas cambiaron sus hábitos. Así. 15 días, 9,000 millones cambiaron sus hábitos porque salía en las redes sociales, porque aparecían las noticias, porque en las tiendas tú ibas y era todo referente a. Entonces, hubieran personas que creyeran o no creyeran en el COVID, hacían las reglas que te indicaba la colectividad, ¿no? Que es un poco lo que queremos llegar con la sustentabilidad. Partamos de que la sustentabilidad es la combinación de 3 esferas: la sociedad, la naturaleza y la economía. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer, o la importancia es, esto debe ser un tema donde todas y todos empecemos a actuar sin tener miedo. O sea, ¿qué empieza a pasar? El hablar de que nos quedan 5 años de recursos, cualquier persona que escuche esto automáticamente ya lo bloqueó. Porque le estás diciendo a una persona, pues te quedan 5 años y pelas. Eso el humano tiene un bloqueo directo a no escuchar malas noticias de ese grado. ¿Okay? Entonces, parte de lo que debemos de empezar a hacer es a normalizar estas conductas de hábitos sobre decisiones de consumo que reduzcan el impacto en la huella ambiental. Y vamos a ejemplificar. Cada uno de nosotros como personas, todos los días usamos una cantidad de recursos: agua, comida, electricidad, respiramos aire, ¿no? Y generamos basura. Todas esas decisiones y acciones que vamos haciendo en el día a día, nadie nos ha dicho el cómo hacerle para ayudar, y que lo más sencillo es contigo. No queremos que se unan a una ola de todos convertirse en vegetarianos o veganos. Soy vegetariano, pero no queremos que esa ola o deja de comprar. Necesitas ya actuar inmediatamente a puntos que ayuden a la tierra. El primero y el principal sí es a entender este tema, a entender que está pasando algo, y lo vivimos en todo el país. El segundo es a cuestionar y preguntarte. A cuestionar y preguntarte necesito consumir esto, ¿de dónde viene esto que preparo? ¿De dónde viene el refresco que me estoy comprando?
O sea, ¿de dónde viene lo que compro y a dónde se va? El tercero y el problema más puntual que tenemos es la generación de basura, porque la generación de basura te habla de cómo actúa una sociedad. ¿Okay? Tú ves la basura y así conocerás a la sociedad. Y aquí algo muy puntual, Raúl, es lo que podemos o debemos hacer hoy es realmente separar la basura. Desde hace muchos años nos metieron un mito o un chip donde en automático cuando te preguntan, ¿tú qué haces por el medio ambiente? La respuesta de todas las personas es reciclar. Yo reciclo. Oigan, pues para reciclar necesitas una máquina especial que pueda transformar la materia. Nadie recicla, muchachos. O separas, o reusas, o reduces, ¿no? Entonces, algo puntual que la humanidad debe hacer es separar. De tal forma que tú vayas a un centro comercial y veas botes de separación. Que estés en un municipio y se lleve la ruta de la separación. Que vayas a una empresa como pasa en Radix, que digan, hola, nosotros somos Radix y aquí es una empresa sustentable que separamos. Esa colectividad va a hacer que de repente sea lo más natural tener estos hábitos. Y de ahí nos vamos a nosotros. Entonces, para toda nuestra audiencia, la mejor manera es entender que el actuar diariamente es lo que nos va a transformar eso. ¿Ok? Ya, creo que hablé mucho, perdón, audiencia. No hablaste mucho, nos diste importantísimas ideas, Víctor. Tres que resumo, digamos, sobre tu intervención, ¿no? Uno, importante cambiar de hábitos, ¿no? Siempre estar reflexionando sobre nuestros hábitos cotidianos y cómo eso tiene un impacto en nosotros, en el otro, en el entorno, en el medio ambiente. Dos, que me encanta porque creo que ha sido también un leitmotiv de Radix Education, cuestionar y cuestionarnos. Cuestionar nuestro consumo, cuestionar nuestro modus vivendi, de dónde viene lo que consumo, a dónde va. Tres, basura. Pensemos en qué demonios está pasando con la basura, cuánto estamos generando, la estamos separando o no, etc. Pero me llamó la atención mucho la frase con la que abriste estas tres grandes ideas que mencionaste. Nadie nos enseña, o sea, nadie nos dice cómo. En lo general, uno pasa, transita su vida en casa, con tu familia, transita la escuela, transita el sistema educativo sin que te digan esos cómo, ¿no? Y en ese sentido creo que por lo mismo no importa solo hablar de esto, sino educar en esto. Y ahí, Jess, te pido que nos ayudes, porque es importantísimo, insisto, que comencemos a transmitir esto desde edades muy tempranas a través de la educación. Víctor nos dice, no, nadie nos enseña, no nos dicen cómo. ¿Tú tienes un cómo para nosotros hoy? Bien difícil esa pregunta, ¿verdad? Porque hay muchos cómo, pero cómo llevarlo a cabo también es otra pregunta. Pero justamente me gustaron mucho esas respuestas, la verdad también me quedaron reflexionando así completamente. Y en Radix Education nosotros creamos un proyecto justamente llamado Sustainable Future, que tiene como objetivo que pongamos al centro de la conversación en México y Latinoamérica la importancia justamente de educarnos en temas de medio ambiente y sostenibilidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de experiencias de aprendizaje y co-creaciones que promuevan el liderazgo colectivo en estudiantes de educación primaria y secundaria. Esto justamente en favor de resolver los retos más apremiantes que tiene nuestro planeta. Sustainable Future es esta experiencia donde involucramos a estos estudiantes, a estos niños, a estas niñas, a que vivan en primera instancia qué está pasando en mi planeta, qué puedo hacer, primero que nada en mi comunidad, para atender este problema global, involucrar a mi comunidad y sobre todo yo como estudiante, niña, niño, justamente reconocer cómo mi liderazgo puede ayudar y puede atender esta necesidad que tenemos, ¿no? Entonces queremos potenciar esas grandes habilidades que tienen las niñas y niños el día de hoy. Gracias, Jessica. Suena interesante. E importante esta labor que estamos haciendo con Radix Education también. Eric, ¿por qué no nos cuentas
¿por qué te parece a ti que es importante que específicamente los niños, las niñas, se conviertan en líderes ambientales? Déjame ponerlo en estos términos. ¿Crees que es importante desarrollar el liderazgo ambiental en los niños, niñas? Creo, y tanto Víctor como Jess, con los ejemplos que ponen, es muy importante el comenzar temprano, ¿no? Creo que los niños comienzan a ver diferentes cosas, a lo mejor ahorita no relacionan de que ellos siempre han vivido en los últimos 5 años, 10 años de su vida, de repente dicen, eso es normal, el calor es normal, o lo que está pasando es normal. Entonces, creo que si tienen información de que esto no es normal y que muchas de las cosas son provocadas por nosotros los seres humanos, creo que ellos van a tener más conciencia de que pueden cambiar, ¿no? Entonces, el involucrarlos, el meterlos en diferentes dinámicas, sea con Cíclica en sus programas educativos que tienen, que son padrísimos, que se los recomiendo que los chequen, o meterlos en el evento que tenemos con Sustainable Futures con Jessica en Monterrey, que lo pueden tomar en línea en cualquier parte del mundo. Entonces, ambos programas lo que buscan es hacer la conciencia, hacer ese switch mental dentro de todos los niños, ¿no? Entonces estoy convencido que debemos de comenzar con ellos, o sea, esto les va a afectar mucho más a ellos que a nosotros. Nosotros sí nos está afectando y nos debe importar también, pero creo que todos, y sobre todo los niños, tienen que estar muy conscientes y ser embajadores de esta problemática para hacer mucho más ruido y hacer mucho más cosas, ¿no? Gracias, Eric. Víctor. Raúl, perdón por interrumpir, pero quiero complementar lo que dice Eric y Jess, y coincido 100% en la importancia del liderazgo en los niños para este cambio, para esta transformación que tenemos que tener hacia nuestra tierra, porque ellos son los próximos tomadores de decisiones. Partamos de ahí, los problemas ambientales, todos los problemas ambientales que conocemos vienen de la decisión de un ser humano, todos. Si se vertió agua, si se vertió petróleo o se contaminó un río, si se decidió hacer un hoyo para los residuos, ¿no? Que son nuestros rellenos sanitarios, si se decidió cortar un árbol, lo que sea, todo viene de decisión de una persona. ¿Okay? Si nosotros capacitamos a los niños y les enseñamos que se puede tener progreso económico, porque ese es el mayor problema que hemos tenido en entender la Tierra. Como no entendemos la Tierra como humanos, no entendemos que el cuidar, que el medio ambiente no está afuera, está adentro. Todos vivimos adentro de esta hermosa burbuja que está viva y que aquí respiramos todas y todos. Entonces, partamos de ahí. El entenderla nos puede ayudar a tener mayor progreso económico. Y ese es el problema, que es estos niños, el impulsar su liderazgo desde ahorita con la sustentabilidad en el ADN, es prepararlos a tener un mejor entendimiento de la Tierra y que este progreso económico que debemos de tener sea pensado hacia allá. Perdón. No, importantísimo. Creo que algo que quizás estábamos dando por sentado a lo largo de este episodio es que el cambio climático, aparte, no es una cuestión, o sea, no sucedió por generación espontánea, ni es una casualidad, es el resultado directo de la intervención humana. Y en ese sentido creo que Víctor nos lo recuerda y nos lo pone enfrente para seguirlo recordando. Y no hay manera de revertirlo sino a partir de la intervención humana. O sea, hay que hacer cosas, hay que educar, pero sobre todo hay que hacer, ¿no? En ese sentido, vamos un poquito a ampliar este programa del Sustainable Future del que nos hablaba Jessica hace un momento en nuestra recomendación del día, y regresamos para el Pido la Palabra. Nuestro planeta se encuentra en una evidente crisis medioambiental, ante el cual es indispensable que todas y todos actuemos para frenarlo. Es por ello que, conjunto con Cúbico Sustainable Investments y Radic Education, nos unimos para emprender acciones como el diseño de programas de educación para la sostenibilidad que nos permitan revertir la actual situación de emergencia medioambiental. Soy Osvaldo Rancé, director general de Cúbico en México. Cúbico Sustainable Investments es una plataforma global que desarrolla, construye y opera parques y proyectos de energía renovable en todo el mundo. Estamos en 12 países. Este es nuestro parque eólico El Mezquite, en Nuevo León. Estamos muy orgullosos de ser el principal aliado de Sustainable Future ED junto con Radix. Pido la palabra. Bien, en esta sección
lo que hacemos es poner sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita a dar solución a nuestra problemática principal o al tema del día. Y la pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente. Imagina que estamos en 2025 y aún no hemos logrado extender el tiempo que nos queda para salvaguardar el bienestar del planeta Tierra y, lógicamente, de todos nosotros. ¿Qué acciones concretas propondrías tú para fomentar un cambio significativo hacia la sostenibilidad a nivel global? Eric, ¿qué nos cuenta la audiencia y qué nos dices tú? Cosas muy importantes. Les comparto que, por ejemplo, Mercimer Cosa nos compartió y nos dio en su respuesta que era regular las empresas textileras. Muchos actualmente, no sé si saben, pero pues para producir cualquier ropa utilizamos muchísima agua, sobre todo cuando tenemos que pintarla de ciertos colores, ¿no? Entonces ahí es una recomendación de MER de regular mucho más a grandes empresas, principalmente las textileras. Vane Farro también nos comparte que hacer regulaciones que también sean efectivas en contra de las grandes empresas. De nuevo, las grandes empresas también tomen su responsabilidad. Y también Katy Morab nos dice volver autocultivo y la generación de espacios verdes en las ciudades como algo importante. También es importante comenzar por tu casa y comenzar con este tipo de estrategias. Y Oxupay propone un comité vecinal para compartir y establecer buenas prácticas para reducir, reciclar y reusar y redistribuir los diferentes recursos locales. Muy buenas ideas. Y pues bueno, como saben, los invitamos a participar en las dinámicas a través de nuestra cuenta de Instagram, @RadixEducation, y queremos escucharlas, por supuesto. Gracias, Eric, por compartirnos lo que dice la audiencia, y yo pido la palabra. Y lo que yo destacaría, creo que voy a reiterar un poco el tema de la regulación. Yo creo que la audiencia ya lo sabe a estas alturas. Por mi deformación profesional soy abogado, entonces suelo pensar en regulación. Creo que hace falta, regulaciones sí al mercado. O sea, voy a ser inelegante para la parte de la audiencia que sea fanática del fútbol, por poner como botón de muestra el último suceso, por ejemplo, que ha desatado la discusión pública sobre Neymar, este famoso futbolista brasileño. Sabemos que ha sido muy criticado porque hizo un viaje a Arabia Saudí en un avión prestado por un príncipe que tiene espacio para más de 500 pasajeros, en donde básicamente viajó él, ¿no? En un viaje privado, insisto. Y nada más, a modo de comparación, Neymar, por ejemplo, tan solo con este vuelo, ha contaminado 33 veces más, insisto, solo con este vuelo, más que lo que haría cualquier persona en un año. Más que lo que contaminaría cualquier persona en un año. Entonces, en ese sentido, insisto, lo pongo como botón de muestra porque creo que si bien importa muchísimo lo que hacemos a nivel personal, a nivel comunitario, también es importante mirar el nivel macro. Es decir, hay que regular al capital, a las grandes empresas, en general al 1% que está poniendo en mayor medida en jaque al planeta, ¿no? Eso por un lado. En un segundo lugar, regulaciones también al Estado, no solo al mercado. Es decir, no nos podemos permitir, por ejemplo, seguir creando obras de infraestructura, etcétera, sin estudios de impacto ambiental o que en general atenten contra el planeta, contra la fauna, contra las selvas, contra los cerros, contra los hábitats. Al final eso se pierde, ¿no? O sea, creo que es importante mirar para conciliar. O sea, quiero ahí retomar y abonar un poquito lo que decía Víctor. Hay que conciliar la idea de que se puede generar progreso económico sin atentar contra la tierra. O sea, no son dos cosas incompatibles. No hay manera de crear progreso sin casa, sin este hogar común al que llamamos tierra. Entonces esa sería la segunda cosa. Y la tercera, sí, un poco ya al nivel micro, pero que eventualmente yo creo que sí transforman los sistemas, pues proyectos educativos de alto impacto social, organizaciones que le están apostando a eso. Si usted está en la audiencia, por favor, y le llamó la atención, vaya a la página web, tóquele la puerta a Cíclica, que está haciendo cosas increíbles en este sentido.
toque la puerta a Radix, postule al Sustainable Future a sus hijos, a sus estudiantes. Sí se puede, si sumamos esfuerzos y creemos que esto se puede cambiar, lo podemos hacer, estoy seguro. Si no, pues que el último que se vaya, que apague la luz. Eso diría yo. Víctor, ¿por qué no nos dices, bueno, tú vía cíclica ya haces un buen de cosas, no solo 3, pero cuéntanos algunas otras que haces a través de cíclica? Pensando nada más en esa pregunta, porque me encantó, que es qué pasa si en 2 años se nos acaban los recursos. Bueno, no hemos bajado o extendido el reloj. Voy a ser muy políticamente incorrecto, ¿no? Pero realmente una gran solución sería salirnos de las ciudades. O sea, tenemos que pensar tenemos que entender que esto sí está afectando a todo el mundo y pueden ver las noticias hoy de lo que está pasando en Canadá, de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en Ciudad de México, en Monterrey. En todos lados el cambio climático nos está pasando y está teniendo afectaciones. Okay. La mayor concentración de la población está en las ciudades. Y las ciudades somos los que generan esta gran contaminación hacia todo lo demás. Pero no podemos olvidar que la Tierra es enorme. Entonces, si alguien ha visto aquí la serie de Sí de Apple, de Jason Momoa, se la recomiendo ampliamente, tenemos que empezar a retomar los hábitos de antes que estaban enfocados al entendimiento de la Tierra. Entonces sí, de entrada una idea, sé que suena bastante descabellada, pero salirnos de las ciudades puede ser una solución inmediata hacia eso, ¿ok? Porque eso te va a ayudar a reducir los recursos que usamos, porque solo tendrían los recursos de la zona, ¿no? El sistema económico que tenemos hoy es que tú quieres algo, te lo traen desde China en 2 segundos. Las ciudades están hechas para eso y pasan estos impactos en la huella ambiental todo el tiempo. Entonces, bueno, ojalá no lleguemos a eso, pero eso puede ser una opción. Y ya, eso es mi respuesta incómoda. Y el qué deberá hacer, insisto, debe de empezar con el individuo, porque el individuo no sé si aquí me está escuchando el presidente de la República, que pasó el señor presidente, pero si él o cualquier tomador de decisiones de este tamaño, ¿no? De cualquier otro país, o el gobernador o alcalde, tanto el Estado como un CEO de una empresa grande que contamina, es un individuo, es un tomador de decisiones. Entonces, si a él le llega a su esposa o le llegan sus hijos, oye papi, pues hay que separar. Oye papi, es que pues, ya no nos funciona esto de bañarnos 7 minutos con el agua. Él o ella va a hacer eso lo necesito en mi casa, en mi empresa. Oye, es que ¿cómo no lo vamos a hacer en el Estado? Y eso es algo bien interesante que tenemos que hacer. Sí, la regulación tiene que hacerse, sí, totalmente. Tanto el gobierno, que los gobiernos deben de empezar a poner impuestos, que ya se está haciendo. Las empresas deben de deben de responsabilizarse de lo que del impacto ambiental que pueden llegar a tener, que ya se está haciendo también. Y el consumidor, que somos todos los que estamos escuchando, debemos de responsabilizarnos en nuestra toma de decisiones. Sí, puede ser algo muy puntual. Si el individuo se organiza de manera colectiva, el plástico puede frenar, ¿no? Antes de 1992, tú no veías plástico de un solo uso en nuestro país. A partir del Telcán es cuando todas estas cosas pasan. Entonces, antes, ¿cómo comprabas refresco? Las botellas de vidrio. Y se utilizaba el reuso. Era un reuso colectivo porque así era. Y así era la leche, y así era el agua, y así era todo lo demás. Entonces, estas prácticas antiguas de vivir una vida más tranquila, sin que nos diéramos cuenta, ya maximizaban recursos. Entonces, perdón por regresar al individuo, pero sí, la gran clave de todo el problema que estamos teniendo está en el individuo, que pueda transformarse la colectividad. Gracias, Víctor. Sí, importante siempre también al final incluso reconocer que es lo que está en nuestras manos. Al final lo que está en nuestro locus de control empieza por nosotros. Entonces, Jessica, ¿qué nos dices tú? Agarrando un poquito esto que ya había justamente comentado,
acerca de la educación, ¿no? Es importante la educación en sostenibilidad, justamente introducir estos programas educativos sobre la sostenibilidad desde la escuela primaria, la secundaria, la universidad, pero sobre todo de una manera en la cual podamos cautivar esa atención de las niñas, de los niños, de las criaturas, dirían en mi pueblo, para aumentar esta conciencia y la comprensión justamente de estos problemas que nos atacan de manera global. Otra cosa que destacaría muchísimo es justamente la colaboración, y no solamente la colaboración en mi comunidad, sino la internacional. Trabajar en conjunto a nivel global para justamente abordar problemas ambientales que trasciendan las fronteras nacionales, como el cambio climático y la conservación, justamente es necesario. Y me quedó muy internalizada como esta parte de, pues aquí yo no reciclo, yo reutilizo, ¿no? Yo justamente cambio mis hábitos de consumo y es lo que debemos hacer, cambiar estos hábitos de consumo, promover un consumo más consciente y responsable, justamente enfatizando en la calidad y no sobre todo en la cantidad que llegamos a consumir, ¿verdad? Pues excelentes recomendaciones, muchísimas muy buenas recomendaciones de parte de Víctor, de parte de Jessica. Estoy súper feliz de tenerlos aquí con nosotros. Por supuesto, podremos seguir hablando por muchos, pero pues el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias. Víctor, ¿dónde pueden encontrar información acerca de Cíclica? Gracias, Eric. Bueno, pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales, nuestra página web que es cíclica.com.mx, o en Spotify también está Cíclica Canciones para Niños, en YouTube Cíclica Kids Animaciones y Canciones para sus hijos y sus hijas también, en Instagram Cíclica Mex y en LinkedIn. O sea, si se meten a todos lados realmente está Cíclica en todos lados. Y bueno, ¿y dónde nos pueden encontrar? En Sustainable Future en Monterrey. Y por supuesto ahí te vamos a tener, Víctor, y será un gran gusto el verte y saludarte en persona. Jessica, ¿dónde va a ser Sustainable Future y cómo entramos a Sustainable Futures? Compártenos dónde nos conectamos con ustedes también. Sí, claro que sí. Bueno, Sustainable Future, pues justamente desde nuestra página de Radix Education pueden encontrar, o también tenemos una página en internet, sustainablefutureed.com, donde justamente pueden ver nuestra convocatoria para estudiantes que está abierta. Por favor, únanse, es una gran oportunidad para sus estudiantes. Justamente va a ser un evento muy lúdico, no queremos que se nos aburran, queremos que se diviertan, pero sobre todo que desarrollen esas habilidades que tienen nuestras niñas y niños. Y pues, por supuesto, en nuestras redes sociales también están las convocatorias ya también activas ahí. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias, Víctor. Ahí 23, nos vemos. 24 y 25 de noviembre en Monterrey. Discúlpame, bien importante eso. Gracias, Víctor. Lo volvemos a repetir, es el 23, 24 y 25 de noviembre que vamos a estar con el Sustainable Futures. Entonces, los esperamos. Yo soy Eric Ramírez. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa de Radix Education. Y pues seguimos aquí con ustedes. Y yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias y hasta la próxima. Víctor, Jessica, vuelvan pronto. Gracias, aquí nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós, Brújula Educativa. Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.